Bienvenidos al programa número 409 de Economía en Breve del 13 de abril del 2025. Vayan apartando la fecha del 30 de abril a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, porque ya viene nuestro siguiente webinar trimestral en el que tendremos muchas cosas para comentar en este mundo que nos ha cambiado tan radicalmente en estos meses y veremos las perspectivas económicas que tenemos por delante. Vamos a comenzar en esta ocasión con Misión Prosperidad, con un breve relato que permita la reflexión sobre lo que está ocurriendo en el entorno global. Había una vez un hechicero maligno cargado de resentimiento, envidia y maldad que buscaba la forma de lastimar a la humanidad. Sus artes oscuras y turbulentas lo llevaron a encontrar un poderoso conjuro para el mundo perjudicar. Se inclinó sobre su esfera vertiendo mentiras y muerte, pronunciando el conjuro para extinguir nuestra suerte. Para que el poder humano se extinga por propia mano, para que la economía falle, que florezca el agandalle. Para decirlo con claridad, lo que está pasando en el mundo entero es que está floreciendo la desconfianza y el agandalle, con cada vez más personas arrebatando lo que quieren en lugar de producirlo de forma libre y voluntaria. Uno de los argumentos expresados por Trump en su anuncio de los aranceles es que Estados Unidos tiene que desarrollar su base manufacturera por un tema de seguridad nacional que requiere self-reliance o autosuficiencia. Para tenerlo claro, así se ve desde el espacio la autosuficiencia o el self-reliance, que ha sido el mantra de Corea del Norte y que hoy los tiene, literalmente, sumidos en la oscuridad porque no pueden generar la electricidad para iluminar sus pueblos y ciudades. Desde el punto de vista económico, es una estupidez, pero cuando un país como Estados Unidos se ha beneficiado tanto de un entorno global de confianza que permite la prosperidad, recurrir a este argumento cuando son la potencia militar número uno y con la alianza de los países de Occidente, ninguna otra alianza de países podría amenazarlos, es increíble que se comprometan esas alianzas y ese orden mundial. De las notas de la semana, esta de Bloomberg me llamó la atención porque denuncia el profundo cambio que está ocurriendo con el mundo moviéndose de un entorno de alta confianza en que prospera el comercio y la cooperación a uno de baja confianza o yo diría incluso de desconfianza en el que florece la agandalle. La confianza es un bien público muy importante para la prosperidad de los países y de las personas. La confianza surge cuando sabemos que los demás no nos harán daño ni buscarán arrebatarnos lo que es nuestro, por lo que podemos producir y comerciar con facilidad en beneficio de todos. Incluso podemos invertir sabiendo que en el tiempo pues vamos a poder recoger los frutos de ese trabajo y de esa inversión. Pero cuando florecen los gandayas que buscan arrebatar lo que no han producido, entonces surge la desconfianza que requiere que utilicemos muchos recursos para nuestra protección con cerrojos y cercas e incluso con armas y ejércitos. En México puede verse con tristeza que cada día hay más gandayas sueltos y actuando, como puede deducirse de estas fotos de las calles de la Ciudad de México, que reflejan justamente la inseguridad y la desconfianza. Tal vez vieron esta triste noticia en el que una abuela de 78 años mató a tiros a los que acusaba de ser invasores de su casa. El video del suceso se hizo viral y destapó la podredumbre que ocurre en algunas regiones del Estado de México donde se invaden predios y se despoja a los propietarios de sus bienes y no son propietarios adinerados, sin que las autoridades mantengan el orden o tal vez estén incluso coludidas con los invasores. Y en esta otra nota verdaderamente increíble, este señor Alejandro Armenta, que resulta ser el gobernador de Puebla, con todo el cinismo del gandalla ignorante en el poder, amenaza en un acto público y frente a los medios a una empresa para que done 2 hectáreas de terreno o se les expropiarán 4, pasándose por el arco del triunfo el mínimo orden jurídico que requiere un país para funcionar. Como lo han caracterizado algunos medios, el cobro de piso desde el poder. Y en el orden global, el presidente Trump ha destruido con sus dichos y hechos el orden mundial, actuando como uno de los gandallas más poderosos, dañando la confianza entre los aliados de Estados Unidos y también al interior de su país. Esta siguiente nota refiere los fuertes vaivenes que vivieron los mercados y que ahora comentaremos, planteando un nuevo temor que comienza a esparcirse en Wall Street
y que no es una posible recesión, sino una crisis financiera de grandes proporciones, ya que los activos americanos, ya sean acciones o bonos del Tesoro, están perdiendo su calidad de activos de refugio por las acciones impredecibles de Trump. Si los inversionistas poseedores de estos activos tienen temores fundados de que los pueden agandallar, pues buscarán liquidarlos, generando toda una serie de problemas mayúsculos en los mercados financieros. Y hablando de los mercados, pues vivieron una semana de vaivenes muy pronunciados, comenzando en declive, pero luego repuntando con mucha fuerza el miércoles, luego de que Trump anunciara que se haría una pausa de 90 días para la implementación de los aranceles a los países que no habían contraatacado con tarifas a las impuestas por Trump, salvo a China, con la que se enfrascó en un toma y daca subiendo tarifas hasta que llegaron a más del 100%, lo que de hecho pues eliminaría prácticamente todo el comercio entre los dos países, aunque este fin de semana se anunció que los teléfonos celulares, computadoras y varios electrónicos quedarían exentos de estos aranceles en Estados Unidos. Los mercados accionarios presentaron en la semana un comportamiento variado, como ven aquí, ganando 1.4% en el promedio de los 10 mercados que seguimos. Vean cómo a pesar de las magnitudes de los repuntes, quedaron lejos de los niveles que tenían la semana previa. En esta siguiente gráfica podemos dimensionar mejor tanto la pérdida de la semana precedente como la ganancia de la semana que terminó, y que nos ubicamos todavía en niveles que se tenían pues hace más de 6 meses. La bolsa en México tuvo un comportamiento básicamente lateral en la semana, repuntando 0.1% para cerrar en los 51.499 puntos. Nuestro tipo de cambio también estuvo movido, como ven en la gráfica, subiendo un poco primero y luego apreciándose para terminar en los 20.33 pesos por dólar. En esta siguiente gráfica pueden ver el comportamiento de las tasas de interés de los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, que es considerado pues el activo refugio por excelencia, con una fuerte volatilidad en los últimos días, destacando sobre todo el impresionante repunte de más de 50 puntos base en la semana pasada. También la tasa del bono del Tesoro a 30 años se disparó durante la semana, como pueden ver aquí. Estas tasas responden a varios factores, usualmente a la inflación que perciben los inversionistas y a las acciones de la Reserva Federal, pero hay otro factor que usualmente no está en entredicho y que es la confianza de los inversionistas tanto en la capacidad de pago del gobierno como en la existencia de compradores de estos bonos para poder hacer liquidez, es decir, vender sus bonos en caso necesario. Tanto gobiernos como bancos centrales y grandes empresas financieras globales tienen bonos del Tesoro de Estados Unidos como parte de sus activos, y al subir las tasas de interés, los precios de los bonos se reducen, bajando el valor que representan y produciendo pérdidas de capital. Uno de los grandes tenedores de estos bonos es justamente el gobierno chino, que si decidiera comenzar a liquidar en el mercado alguna parte significativa de su tenencia, como se sospecha que pudo haber pasado la semana pasada, esto podría tirar el precio de los bonos y subir más sus tasas de interés, lo que sería un golpe para el sistema financiero estadounidense, con el potencial de detonar pues una crisis financiera importante que les comentaba anteriormente. De hecho, se comentó en los mercados que una de las razones por las cuales Trump puso en pausa los aranceles fue por el temor a un problema mayúsculo en el mercado de bonos, pero el daño ya está hecho y habrá que ver si se logra prevenir una estampida de inversionistas, lo que requerirá pues una mayor prudencia de las decisiones, dichos y acciones del presidente Trump. Por cierto, me atrapó esta foto del presidente de la Reserva Federal de la semana, que será pues uno de los responsables de mantener en funcionamiento el sistema financiero y recoger el tiradero que está generando Trump y que está todavía por verse, ya que los vaivenes tan pronunciados representan ganancias extraordinarias para algunos traders, pero habrá muchos inversionistas y empresas que tendrán fuertes pérdidas, y por eso aparece aquí el señor Powell como diciendo: ¿por qué a mí, Dios mío, por qué a mí me tocan vivir estas cosas?
Pasando a los indicadores, la inflación al consumidor en Estados Unidos presentó buenos resultados y buenas noticias en el mes de marzo. La inflación resultó negativa en 0.05%, lo que como pueden ver en esta gráfica que presenta los meses de marzo no es algo completamente inusual en este mes y resultó mejor al 0.1% esperado en el mercado. En esta siguiente gráfica de las variaciones mensuales puede verse que el resultado de marzo se movió al rango bajo de lo observado antes de la pandemia, excluyendo alimentos y energía. El llamado núcleo de la inflación fue de 0.06% mensual, que resultó pues bien por debajo del 0.3% previsto y quedó bien por debajo también del 0.17% que podría considerarse usual para este mes en el periodo prepandemia. En esta otra gráfica puede verse que la variación mensual de marzo quedó por debajo de la mayor parte de los registros observados antes de la pandemia, lo que quiere decir que es más que compatible con la meta de 2% del Fed. Pero el chiste es que se mantenga justo ahí por varios meses consecutivos en niveles por debajo del 0.2% mensual para que la Reserva Federal se sienta con la confianza de que puede continuar bajando sus tasas de interés de referencia sin alimentar a la inflación. En esta siguiente gráfica puede verse la evolución de las tasas anuales de la inflación, con la inflación core, el núcleo, en la línea naranja bajando a 2.8% y la inflación general en la línea verde bajando a 2.4% y acercándose bastante ya a la meta, entonces buenos resultados de inflación en Estados Unidos. Y pasando a México, la inflación del mes de marzo también tuvo una buena lectura en lo general, ya que fue de 0.31%, lo que resultó pues básicamente en línea con lo que se esperaba y como pueden ver en esta gráfica de los meses de marzo, estuvo por debajo de lo que podría considerarse usual para este mes. Si excluimos los componentes más volátiles de la canasta con la que se mide la inflación, tenemos la llamada inflación subyacente que nos da pues una mejor idea del comportamiento de la inflación más de mediano plazo. En este caso, la inflación subyacente de marzo fue 0.43%, bastante parecida a lo esperado, pero algo por arriba del 0.37% de lo que podríamos considerar usual, como pueden ver aquí. La inflación a tasa anual registró 3.64%, donde ha permanecido por 4 meses ya, y aunque sigue dentro del rango de variabilidad del Banco de México, pues ha detenido su descenso, lo que debería ser un foco amarillo para Banjico. Al interior de la inflación subyacente, el componente de servicios registró otro descenso ahora más pronunciado para alcanzar 4.35% a tasa anual, dentro de una tendencia descendente que se está acentuando, lo que desde luego es una buena noticia. Pero lo que no es tan buena noticia es que ahora las mercancías pues vienen en ascenso, aunque todavía están por debajo del 3%. También en la semana se publicaron las cifras de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la principal estadística para medir el empleo formal en el país. El número de asegurados aumentó en 34.2 miles de puestos de trabajo en marzo, lo que fue la creación de empleos más baja para un mes de marzo desde el 2005, si excluimos los años de crisis, como pueden ver en esta gráfica. En esta siguiente gráfica pueden ver la creación de empleos acumulada en los 12 meses previos, que también es por mucho la más baja desde el 2005 al excluir la crisis de la pandemia del 2009. En esta otra gráfica pueden ver la evolución de los patrones registrados en el IMSS, que por cierto ya encontré la ruta para esta estadística, con una clara y preocupante tendencia descendente. Si vemos el cambio mensual, podemos notar que ya son 11 meses continuos reduciéndose, lo que refleja no solo la debilidad cada vez más perceptible en la economía, sino también las crecientes dificultades para crear empleos formales, que diría se explican por las mal pensadas reformas al marco legal, laboral y al encarecimiento artificial de los salarios. Malos datos entonces en los indicadores de empleo formal en el país en el mes de marzo. En un contraste que hay que matizar, las cifras de la industria automotriz del mes de marzo mostraron resultados, pues en primera lectura muy positivos. La producción de automóviles repuntó para sumar 338.7 miles de unidades, lo que fue 12.2% mayor al registro que se tenía un año atrás. Las ventas internas sumaron 127.4 miles de unidades, repuntando
Solo 1.5% a tasa anual y como pueden ver en la gráfica, se mantuvieron en un nivel relativamente elevado respecto a los años anteriores. Las exportaciones en contraste sumaron 297 miles de unidades quedando por arriba de varios de los meses previos y registrando una tasa de 4.1% anual, lo que es una buena lectura, pero es posible que se explique por el temor que han generado las políticas de Trump y que los negocios y consumidores se estén adelantando a un posible encarecimiento de los coches más adelante. Ya veremos cómo vienen los siguientes meses. Esta semana también se publicaron las minutas de la decisión de política monetaria de Banco de México en las que se percibe pues una junta de gobierno claramente dovish o paloma, como se dice aquí en la jerga en los mercados, mucho más preocupados por la desaceleración de la economía que por la inflación, al menos en el entorno actual, lo que permite vislumbrar nuevos recortes a la tasa de interés de referencia en las próximas decisiones. Me quedo con la impresión de que la junta de gobierno actual pues tiene la convicción de que el nivel de la tasa de interés de referencia actual es demasiado elevado para la economía y que pueden bajarlo sin obstaculizar el descenso de la inflación. Si bien los argumentos expresados por los miembros pues pueden hacer sentido en el entorno actual, pueden parecer pues no muy prudentes ante un entorno de alta incertidumbre que existe actualmente y hasta cierto punto complacientes con la inflación, es decir, parecen que están confortables con que la inflación esté dentro del rango de variabilidad por debajo del 4%, pero sin muchas ganas reales de alcanzar el verdadero objetivo formal del 3%. En otro tema, la encuesta quincenal de Citi presentó cambios que vale la pena comentar en esta ocasión, ya que comienzan a aparecer los pronósticos con un crecimiento negativo en el PIB del presente año, lo cual es algo bastante inusual y que pueden ver aquí en esta gráfica, ya con 7 analistas pronosticando un crecimiento de 0 o menos de 0 para este año, con el promedio ubicándose en 0.2%, que como quiera que sea, pues es básicamente un escenario de recesión. Entonces aquí ha habido cambios muy significativos en las perspectivas del mercado. Por otro lado, y nuevamente para tener contraste y hacer complicada la lectura de lo que pasa en la economía, las cifras de la producción industrial del mes de febrero presentaron un fuerte, extraordinario, diría, repunte, como pueden ver en este cuadro del INEGI, que presenta cifras desestacionalizadas. Según la estimación del INEGI, la industria habría crecido 2.5% mensual, lo que equivale a un ritmo anual de 34%, lo cual está simplemente pues fuera de la realidad. Me parece que lo que estamos viendo es una de esas imperfecciones en las estimaciones econométricas que se hacen para filtrar los factores que afectan a las llamadas cifras originales, como pueden ser los efectos del calendario, recordando que el año pasado fue bisiesto y trajo un día más en febrero, y que se han registrado también cambios estructurales a partir de la pandemia en las variables económicas. En esta siguiente gráfica pueden ver la evolución de la serie tanto con cifras originales, que son el dato duro, y también las desestacionalizadas, que son esta manipulación econométrica, dejando ver un ajuste en el nivel de la línea azul que puede llevar a conclusiones equivocadas. Por ejemplo, que estamos en niveles de producción por arriba de los que teníamos antes de la pandemia, esto es si vemos la línea azul, el nivel que tiene actualmente, cuando en realidad estamos viendo las cifras originales en niveles que pues se registraban por ahí del 2014. En fin, el mensaje es que el mes de febrero es particularmente difícil para estimar con precisión, así que habrá que tomar estos resultados con mucha reserva, ya que en marzo seguramente veremos una corrección importante. Repasando rápidamente los principales componentes de la industria, las manufacturas repuntaron 2.9% mensual, a pesar de lo cual pues no logran romper la tendencia lateral de estancamiento que tienen desde hace casi 3 años. La construcción repuntó 2.8% mensual, pero a pesar de ello se mantiene dentro de una tendencia descendente bastante pronunciada. El componente de obras de ingeniería civil de la construcción se contrajo 0.7% en febrero, así que a este sector ni siquiera le ayudaron las imperfecciones de las cifras. Y era de esperarse, ya que pues no se puede mantener el ritmo exagerado que crearon las prisas para acelerar las megaobras faraónicas del gobierno anterior. La edificación, que se refiere a viviendas, oficinas y espacios comerciales, sí estuvo ayudada por la desestacionalización y repuntó 4.1%, aunque como vemos en la gráfica hay fuertes vaivenes, lo que quiere decir que pues esta desestacionalización no es muy efectiva para suavizar el comportamiento de esta serie, que es pues muy volátil, muy difícil
de estimar con precisión. Para la semana que inicia vamos a tener en México muy poca información. En México básicamente el indicador oportuno del consumo privado del mes de marzo y en Estados Unidos la producción industrial del mes de marzo. Recordando que Trump pues sigue suelto y vamos a ver qué cosas hace esta semana. Y por cierto, como va a haber pues poca información y sé que todos ustedes van a andar por ahí de vacaciones, pues vamos a regresar hasta dentro de 2 semanas con el programa hasta el domingo 27 para que tomen nota. Y con esto terminamos este programa número 409 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana y felices vacaciones y nos vemos en 2 semanas.